Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés. Es un gusto poder estar ya. Continuando con Aprende Biblia, estamos, te recuerdo, estudiando las doctrinas de la gracia, particularmente lo que es la providencia, el decreto de Dios, lo que viene siendo la enseñanza acerca del pecado, que es lo que abordaremos el día de hoy, la perspectiva del pecado, la perspectiva de lo que es precisamente el uso del Señor de los medios. Y un día me hice la pregunta, ¿por qué el Señor habrá usado a gente como Sansón? Este Sansón que tiene pues 4 capítulos dedicados a él. En Jueces, fue juez de Israel por 20 años. Estos 20 años fueron después de un evento que vamos a leer cuando empezó a estar como juez sobre Israel, y precisamente es este Sansón en donde se ve la soberanía de Dios, se ve precisamente la gracia de Dios, gracia, desgracia y soberanía de Dios sobre su pueblo Israel, particularmente a través de la vida de Sansón, que no fue ningún improvisado, como lo vamos a leer. También vamos a ver pues cómo la enseñanza acerca de la predestinación por parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. También vemos que Dios, habiendo escogido desde antes de la fundación del mundo a los suyos, y no queda exento de esto, pues particularmente los jueces de Israel y todo lo que pasó con Israel en el Antiguo Testamento, no queda excluido de la enseñanza en el Nuevo Testamento acerca de la predestinación y otras enseñanzas que vamos a ir mencionando a lo largo. Por eso te invito a que te quedes hasta el final, que te suscribas al canal de Aprende Biblia, o bien también este de Renuevo de Amistad. Si no te has suscrito al canal, te suscribas, actives las notificaciones y también le des like a este video para poderlo compartir con otros y que salga priorizado en las búsquedas. Bueno, efectivamente vamos a leer Jueces desde el capítulo 13, donde es anunciado el nacimiento de este hombre, de este Sansón. Dice que una vez más los israelitas, Jueces 13:1, una vez más de tantas, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Te lo voy a leer, perdón, todo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque usa un lenguaje muy claro, que no hace falta aclararlo nuevamente en términos actuales, dada la naturaleza de lo que está escrito. Y te voy a usar la Nueva Traducción Viviente, que está perfectamente bien traducida. Bueno, comienzo Jueces 13:1. Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Durante 40 años el Señor fue quien los entregó, y ellos estuvieron 40 años bajo el dominio completo de los filisteos, que no habían alcanzado a sacar de la tierra prometida. Hubo filisteos todavía que estaban ahí. De hecho, la tribu de Dan, de donde viene Sansón, en el capítulo posterior, en los capítulos posteriores a la vida de Sansón en Jueces, la tribu de Dan todavía no se había terminado de instalar, precisamente después de tanto tiempo de que Josué repartió la tierra. Dice: en esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Así que ten cuidado, no debes beber vino de ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a un hijo, quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo. Desde su nacimiento él comenzará a rescatar a Israel de la mano de los filisteos. Bueno, aquí es muy importante este tema acerca de nazareo. Nazareo es un voto que se hace y que significa apartado, ¿ok?
un poco en el sentido de santificado, o que significa santo o apartado, o que está siendo apartado. El voto de Nazareo impuesto por el Señor a Israel era precisamente que fueran consagrados al Señor, que nunca se les cortara el pelo y que no bebieran absolutamente nada relacionado con las uvas, es decir, de vino, ni sidra, ni nada por el estilo, ¿ok? Ese era un voto de gente consagrada al Señor, pero esta gente consagrada al Señor era desde un momento dado una persona se dedicaba al Señor, pero el tema de niños consagrados desde antes de nacer es algo especial y particular, ¿ok? Samuel, por ejemplo, fue llamado estando ya niño, crecido, que Ana lo entregó al sumo sacerdote, por ejemplo, y el llamado de Samuel fue muy particular, pero ya era un niño pues, crecidito de edad cuando fue entregado ya para ser consagrado al Señor, no como nazareo. En este caso fue llamado desde antes de su nacimiento. Hace el Señor manifestaciones a los padres de este Sansón. El padre Manoa le pide pues, que le confirme qué es lo que tiene que hacer. Se queda el ángel del Señor ahí. En el versículo 20 dice que bueno, le ofrecieron un cabrito. El ángel del Señor le dice, ¿por qué me lo ofreces a mí? ¿Y por qué preguntas tanto mi nombre? Que es admirable, dice, asumiendo que, bueno, que el ángel del Señor es el ángel del Señor, el ángel de Jehová, y le ofrecen entonces como sacrificio al Señor esto que hicieron, esta ofrenda. Tanto Manoa y su esposa observaban, y el Señor hizo algo asombroso, dice el versículo 19. En el versículo 20 dice, cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron en tierra. Y el ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y dijo a su esposa, seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. La esposa le dice, y moriremos, y dice la esposa, pues si hubieran querido matarnos, pues nos hubiera matado desde antes, ¿no? Y bueno, así que cuando en versículo 24 de Jueces 13 dice, así que cuando nació su hijo ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Mané Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Sora y Estaol bajo el dominio de los filisteos. Todas las ciudades que se van a mencionar o que se mencionan en estos 4 capítulos de Jueces están bajo el dominio filisteo. 40 años ya llevaban y Sansón fue juez por 20 años, o sea, la mitad del tiempo. Es decir, aparentemente, si bien no está muy claro, Sansón es juez de esos 40 años, 20 años es juez de Israel bajo el dominio de los filisteos, o también existe no la claridad de que fueron 40 años, y de esos 40 años, los segundos 20 años, comienza la vida de Sansón, termina el dominio de los filisteos a los 20 años de Sansón y hace todo lo que hizo, y los siguientes 20 años está ya como juez sobre los filisteos, reinando también sobre la tribu de Israel, y hace lo que al final de la vida sabemos que hizo Sansón, que lo vamos a estudiar, que es acabar con muchísimos de los filisteos, y ahí termina el periodo de los 40 años. Es decir, no se está muy clara la redacción, pero bueno, finalmente el Señor los entregó 40 años a los filisteos y 20 años fue juez Sansón, ¿ok? Pues comienza entonces la vida de este Sansón. Cierto día
versículo 1 del capítulo 14 de Jueces, dice: cierto día, estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella, consíguenmela. Ay, dijo su padre, pero su padre y su madre se opusieron y le dijeron: ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos para buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguenmela. A mí me gusta ella. Bueno, dijeron los papás. Ok, antes eran esposas, ahora son videojuegos. Y bueno, dice su padre y su madre: a mí me gusta ella, dice, consígueme, a mí me gusta ella. Bueno, el versículo 4. Su padre y su madre no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Es lo que te decía, si en los 40 años fue a la mitad, a los 20, los otros 20 con Sansón, no se sabe, no está muy claro, pero quiero, y lo voy a volver a repetir, y te pido que por favor pongas mucha atención. Su padre y su madre no se daban cuenta, dice en la versión Reina Valera, que esto venía de Jehová. Aquí dice: no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto a fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos. Y viene aquí una de las cuestiones que quiero comentar acerca de la gracia de Dios. ¿Por qué utilizar este medio de este joven, pues con un temperamento muy poco controlado? Sus papás, pues bueno, como fuera un niño especial, vamos a llamarlo así, y demás. ¿Por qué Dios Todopoderoso? ¿Por qué este Dios que con solo decir su palabra descendería a fuego como Sodoma y Gomorra sobre estos filisteos? ¿Por qué no levantaron un caudillo como Josué, que fue fiel hasta el último día? Moisés fue fiel a Dios hasta el último día, a Dios y la ley. ¿Por qué este tipo de personas? La respuesta es: no lo sé. Por la soberanía de Dios. ¿Por qué usa personas así? Porque usa personas como nosotros. Menos inmorales probablemente algunos que Sansón, menos impulsivos que Sansón, o algunos en su vida pasada pues igual de impulsivos o igual de inmorales que Sansón, y hoy están sirviendo al Señor con fidelidad y con amor. Y es por esto que entendemos que en la providencia, que en la soberanía de Dios y en la sabiduría de Dios, en Cristo Jesús, hemos sido escogidos por el Señor. Y no por las cosas que somos o que fuimos, porque aquí está bajo la ley, y bajo la ley Sansón era alguien especial, era nazareo, consagrado al Señor. El sello de su voto era su pelo largo y no beber vino. ¿Por qué escoger a un hombre así? No lo sé, pero Dios es soberano. Su padre y su madre no se daban cuenta que esto estaba el Señor obrando para encontrar una ocasión para actuar en contra de los filisteos. Quiero recalcar también otra cosa muy importante. ¿Por qué el Dios Todopoderoso tenía que encontrar una ocasión para atacar a los filisteos? Porque Israel, recordando sus viejos tiempos de esclavos, pues habían dejado de luchar para tomar la tierra. Habían dejado de luchar contra los que vivían en esas tierras con sus costumbres abominables a Dios, y habían dejado de luchar en contra de ellos. Y el Señor, en su desobediencia,
los entregó 40 años a los filisteos, pero no se levantaban, ni regresaban al Señor, ni buscaban la tierra que el Señor les había prometido. Y como no se movían, como no hacían las cosas y Dios ya lo sabía y Dios los había entregado a los filisteos, pues buscó gente para que se levantase en contra de los filisteos para ver si así se levantaban. Y se levantaron, pero no en contra de los filisteos, se levantaron, después lo vamos a contar, para ir a buscar a Sansón, 3000 hombres de Israel, para ir a buscar a Sansón sabiendo de su fuerza y para entregárselo a los filisteos, como lo vamos a ver más adelante. No se estaban moviendo, no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban reclamando la tierra que Dios les había entregado. Estaban, si no felices, pues sobre los filisteos, seguramente siendo explotados y todo, pero pues se aguantaron tantos años bajo los egipcios, 400 años, pues 40 años, otros 10%, ahora sí que el diezmo de esclavitud, pues bueno, pues no estaban haciendo nada, absolutamente, y el Señor por eso es que buscaba ocasión por medio de personas para que se siguiera cumpliendo la voluntad de Dios de entregar a las 12 tribus de Israel la tierra prometida. Seguimos leyendo entonces. Consígueme, acuérdate que ya anteriormente el Señor lo bendijo y el niño creció. En el capítulo anterior, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras encontraba viviendo en la ciudad esta de Manedán. Crece, vio a esta mujer filistea, se encapricha, ¿ok? Bueno, cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timnat, viene un león joven, dice, ataca a Sansón. Sansón lo toma como si fuera un cabrito, dice, y lo despedaza de las mandíbulas y lo deja ahí tirado y no le cuenta nada a nadie. Entonces sus padres dejó ahí los restos del animal. Más tarde, cuando volvió de Timat para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver de este león que había despedazado a Sansón y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Otro de los votos para ser nazareo era jamás tocar a un cadáver. Jamás tocar a un cadáver humano. Aquí algunos expertos dicen que pecó aquí Sansón porque se acercó al león, a los restos del animal, y que tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado miel del cadáver del león. Bueno, expertos de la ley, supuestamente expertos o expertos de la ley de veras, dicen, unos sí y unos no, tanto de unos que se dicen expertos y otros y no lo son, y otros que sí lo son y lo son, dicen que no pecó porque era cadáver de animal. Y de este lado dicen que aunque sea de animal es cadáver, entonces bueno, ahí está la controversia. Pero el chiste es que se los dio a los papás y era algo asqueroso, era miel, pero de un cadáver, aparte mosqueado, yo creo la miel, pero bueno. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timnat, como era costumbre de los jóvenes de alta sociedad. Cuando los padres de la novia vinieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Y Sansón les dijo a estos jóvenes, les propongo un acertijo, si lo resuelven durante estos 7 días que duraban las fiestas de la boda, de la celebración, les daré 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Pero si no pueden encontrar la solución, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Muy bien, dijeron ellos, dinos tu acertijo. Y dice, del que come salió para comer, y del fuerte salió algo dulce. Pasaron 3 días, no le daban al acertijo. Sansón se estaba refiriendo al león muerto y a la miel que tomó de ahí.
Vemos entonces en la providencia que Dios le suple a Sansón lo necesario para hacer algo, pues nada, nada conveniente. De entrada, ir y casarse con la mujer esta filistea. Después, a los invitados filisteos, jóvenes de la alta sociedad, un acertijo que Sansón sabía que nunca iban a resolver, pero quería ganancia. No quería glorificar a Dios, no quería obedecer la ley, no quería cumplir sus votos totalmente, o sí, por lo del cadáver, está en duda si Sansón tenía conciencia plena de que sí es cadáver, pero no de león, entonces sí puedo tocarlo y hasta comer miel del enjambre que había ahí. En fin, ¿qué había en la mente de Sansón? Placer, impulsividad y apetitos carnales. Bueno, no le dan, se van con esta mujer a presionarla, a que le saque cuál era el secreto. La respuesta, versículo 16, dice: entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo: tú no me amas, me odias, le pusiste un acertijo a mi gente, pero no me concedes a mí la solución. Sansón le contesta: ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta, contestó él, ¿por qué te la revelaría a ti? Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente, cuando llegó el séptimo día, le dio la respuesta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. Los jóvenes llegan y le dicen el acertijo, se lo resuelven a Sansón: quién es más dulce que la miel y quién es más fuerte que un león. Y Sansón respondió: si no hubiera arado con mi novilla, jamás habrían descifrado el acertijo. En términos de castellano, aunque está muy claro aquí, finalmente usan un hebraísmo también. Dice: si no me hubiera convencido mi mujer en pocas palabras y fastidiado hasta el hartazgo, nunca le hubieran atinado. Y en ese momento, dice en el siguiente versículo, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, bajo el dominio de los filisteos, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que había resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Es decir, descendió, no sabemos si inocentes o no, pero al fin y al cabo filisteos, para el Señor culpables, buscar más ocasiones para hacer guerra a los filisteos y para que se levantara Israel, al menos por miedo en contra de los filisteos. Y mató a 30 personas, hombres. Les quita sus pertenencias para pagarlos a los 30, los que habían estado con él en las fiestas. Les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a vivir a la casa de sus papás. Entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Entonces aquí el ganón, entre comillas, fue el padrino de la boda porque se quedó con ropa, se quedó con la esposa, aunque ya había estado con Sansón. Y pues como se fue, dijo el papá, pues bueno, se fue y demás. Capítulo 15, versículo 1. Más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer, ¿no? Porque no le avisó, ni le mandó un WhatsApp, ni dijo ahí te ves, ni tampoco le dijo ahí te voy, mi reina, prepárate. Nada, volvió al cuarto, voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Pero el padre de la mujer no lo dejó entrar y le explicó: en verdad creí que la odiabas, así que la entregué en matrimonio a tu padrino de boda. Pero mira, su hermana menor es más hermosa todavía. Cásate con ella en su lugar.
Sansón dijo: esta vez no podrán culparme de todo lo que les haré a ustedes los filisteos. Entonces salió y atrapó 300 zorras, les ató las colas por parejas y amarró una antorcha a cada al par de colas de las zorras. Después encendió las antorchas y soltó a las zorras para que corrieran por los campos de grano de los filisteos. Así les quemó todo el grano hasta reducirlo a cenizas, hasta las gavillas y el grano sin cortar. También les destruyó los viñedos y los olivares. ¿Quién hizo esto?, le preguntaron los filisteos. Sansón, respondieron, porque su suegro de Timnat entregó a su esposa en matrimonio al que fue padrino de su boda. Entonces los filisteos fueron a buscar a su mujer, a su padre, y los quemaron vivos. Aquí en la aclaración de su mujer, la anterior o la nueva, no se aclara. A su mujer, y los quemaron vivos. Los filisteos los quemaron vivos a los suyos propios. Por esto que hicieron, juró Sansón, no descansaré hasta vengarme de ustedes. Luego atacó a los filisteos llenos de furia y mató a muchos de ellos. Ok. Provocó que quemaran a su ex suegro y a su exmujer o a su futura mujer rechazada, que era la más chica, no se sabe. Les quema todos los viñedos, el trigo, la comida, se los quema en grandes extensiones. No me preguntes cómo amarró a tantas zorras por la cola y con una antorcha encendida en la cola de ambas zorras que corrieron por los sembradíos y quemaron todo. No me preguntes cómo lo hizo, porque no tengo la menor idea, pero así lo hizo. De entrada, atrapar 300 zorras, ¿no? O sea, no sé si lo hizo con mucha fuerza o inteligencia, pero lo hizo. Y demás, bueno, pues dice que luego, después de eso, atacó a los filisteos lleno de furia y mató a muchos de ellos. Y después se fue a vivir en una cueva en la roca de Etam. Ya no se fue con sus papás. En represalia, los filisteos armaron su campamento en Judá. Nuevamente vemos, no se levantan estos, y los filisteos dicen: ok, vamos a hacer un sitio de guerra. Eso significa levantar campamento, significa guerra. Campamento en Judá, y se extendieron hasta cerca de la ciudad de Lehi. Entonces los hombres de Judá les preguntaron a los filisteos: ¿pero por qué nos atacan? Y ellos les contestan: vinimos a capturar a Sansón y a vengarnos por lo que nos hizo. Y ahora sí se levantaron los israelitas. Entonces 3,000 hombres de Judá, evidentemente armados, bajaron a buscar a Sansón dentro de la cueva de la roca de Etam y le dijeron: ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Qué nos estás haciendo? Tan a gusto que estábamos siendo esclavos otra vez. Pero Sansón les contestó: yo solo les hice a ellos lo que me hicieron a mí. Es decir, los israelitas no me interesan, los designios de Jehová no me interesan, todo estoy actuando de manera mi venganza personal. Acuérdate de esta frase: mi venganza personal, desde el punto de vista de Sansón, desde el punto de vista de Dios, el pacto con Abraham, de Isaac, Jacob y con Moisés al darle la ley mosaica a los israelitas, y después de Moisés haberle levantado caudillo de Josué para repartir la tierra. El punto de vista humano, a mí lo que me hicieron. El punto de vista de Dios, pacto eterno, ¿ok? O pacto con el pueblo de Israel. Ok. Van por él en el versículo 13, ya que le dicen: bueno, voy a ir con ustedes, nada más ustedes no me maten, llévenme allá. Ok, dice: no te mataremos. Versículo 13, solo te amarraremos y te entregaremos a los filisteos. Así que amarraron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la roca. Cuando Sansón llegó a Lehi, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, nuevamente el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemado, y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró
la quijada de un burro recién matado, eh, la levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Y después dijo, de la quijada de un burro los he apilado en montones, con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Y esta traducción me encanta, dice, cuando acabó de jactarse, es decir, no le dio la gloria a Dios, no bendijo a Dios, no lo hizo por Israel, simplemente lo hizo porque fueron y le reclamaron 3000 hombres y dijo, bueno, que llévenme pues. Mata un montón de filisteos y después de jactarse tiró la quijada y ese lugar lo llamó Colina de la Quijada. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. Y le dice, has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. O sea, ya que tuvo sed, entonces reconoce a Dios, has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. Y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Yo no sé cuál fue el problema, si él sabía que en su pelo estaba su fuerza y que pues no se iba a morir de sed y menos ser entregado a los paganos, habiendo matado y jactádose de haber muerto por lo menos a 1000 hombres con una quijada de burro. No me preguntes tampoco por qué una quijada de burro y no un machete, como le decimos aquí, o una espada, o al menos un fémur, ¿no? Que es larguito. Una quijada de burro, no tengo ni idea cómo sean las quijadas de un burro, pero bueno, usó la quijada de un burro. Los medios que Dios usa también son insondeables, son, aparte de incuestionables, son absolutamente confiables y Dios los escogió, los medios, ¿ok? Bueno, has logrado esa gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo y ahora tengo que morir de sed, caer en manos de tus paganos. Entonces Dios hizo que brotara agua de a chorros de un hoyo del suelo de Lehi y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a este lugar manantial del que clamó a Dios, el cual todavía se encuentra en Lehi hasta el día de hoy. Y es en donde aparentemente a partir de aquí es juez. Sansón fue juez de Israel por 20 años durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Ok, entonces son aparentemente por estos segundos 20 años de esos 40 años. Ok, o de los 40 años estos 20 más, es decir, 60 años. No encuentro forma de asegurarte alguna con seguridad estudiando directamente del libro. Bueno, capítulo 16. Cierto día Sansón, dentro de estos 20 años, fue a la ciudad filistea. O sea, ¿por qué el Señor, si pone tanto el querer como el hacer, nuevamente con Sansón? Dios es soberano. Fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían, con la luz de la mañana lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad, que yo creo eran de bronce, como se acostumbraba, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. O sea, un despliegue de poder, una demostración de poder, una demostración de dominio y una demostración de absoluta burla y de reto a los filisteos y diciendo, pues aquí estoy, no necesitan la mañana para atacarme. Y bueno, las puertas de las ciudades simbolizan todo.
Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo nuestro Señor prometió acerca de nosotros, la iglesia. ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecerán? Porque es una forma de simbolizar todo el poderío y la seguridad y la protección de una ciudad. Lo que hizo aquí Salomón fue humillarlos al extremo, porque lo que protege a esa ciudad era simplemente sus puertas. Él las agarró, se levantó después de estar con una prostituta, pecando en contra de la ley de Jehová, y no solo con un israelita, sino con una filistea. ¿Por qué Dios lo permitió? No, insisto, esta clase podría haberse llamado No lo sé, pero la verdad es donde se ve, bueno, sí lo sé, y la respuesta es por la soberanía y la voluntad de Dios y la forma de provocar a celos, provocar a ira a otros para levantarse en contra de ellos. Dentro de la enseñanza de la gracia, de la providencia, Dios usa los medios, se manifiesta a través de los medios o actúa en contra de los medios que Dios en su soberanía ha decidido usar. Aquí vemos esta burla y esta provocación a ira tan grande para los filisteos. Y aparte de todo, una demostración de fuerza, ahora sí como dicen actualmente, mostrar músculo al cargarse esas puertas que seguramente eran de hierro, dije bronce hace rato, perdón, de hierro, y levantarlas y subirse a una colina y mostrársela diciendo, hola, acá están sus puertas, yo voy a entrar cuando quiera. Y voy a volver a matar a todos con una quijada de burro, o con un vaso de plástico, o con un paquete de galletas animalitos. Se las voy a aventar y los voy a matar a todos. Más o menos así. Bueno. Pero Sansón estuvo acostado solamente de la noche, leyó. Versículo 4. Tiempo después de esto, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. No aclara si prostituta o no, no aclara si casada o no, simplemente que se llamaba Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos, que eran 5, al verla le dijeron, seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 100,000 piezas de plata, que era una fortuna. Así que Dalila dijo a Sansón, dime por favor qué te hace tan fuerte y en qué podrían amarrarte que te liberes. Sansón le dice si mataren 7 cuerdas, son 3 intentos de esta mujer. Y Sansón, como iba a verla mucho, iba a verla constantemente, pues obviamente fue que podían ellos manipular a Sansón por medio de su mayor debilidad, que eran las mujeres. Y las mujeres ni siquiera de Israel. Su debilidad, su falta de continencia, su falta de respeto a la ley, pero sobre todo su falta de temor de Dios, y que fue provisto finalmente por Dios mismo. ¿Cómo es posible esto? Pues porque se necesitaba alguien en esas circunstancias, pues alguien que fuera de esta forma para que pudiera morir disciplinado por Dios. Dios, muchas veces hemos visto a lo largo de la palabra de Dios y pues, de la vida misma, te lo puedo decir como creyente, que en algunas ocasiones, no muchas, Dios hace que las personas padezcan en carne, incluso hasta la muerte, para cumplir sus propósitos, mantengan su salvación. Dice en 1 Corintios 3, cuando la prueba de alguno es probada por fuego y es consumida y es terminada, dice,
Si bien este hombre sufrirá pérdida, será salvo, aunque sea aún así por fuego. Dice 1 Corintios 3. También dice que para la destrucción de la carne fue entregado para la destrucción de la carne a fin de ser salvado. 1 Corintios también. En fin, Sansón, Dios había predispuesto esta rebeldía en su corazón de falta de temor de Dios para que en su redención conservara pues su salvación, déjame llamarlo así, aunque todavía la salvación no era por fe, pero finalmente Sansón es mencionado en Hebreos 11. ¿No me crees? Búscalo en Hebreos 11:30 y algo, y habla de Jefté, habla de Gedeón, habla de Sansón. Mencionan a Sansón en Hebreos 11 como del Salón de la Fama de la Fe, como se le conoce este capítulo. Hablan de Sansón. O sea, ¿por qué hablan de Sansón en Hebreos 11? Por lo siguiente. Dice, la engaña 3 veces. Evidentemente Dalila lo pone a prueba antes de que mate más gente. Sansón, vienen los filisteos por ti, y las 3 veces se zafa y demás, ¿no? Ok, vamos entonces a leer. Entonces, finalmente, después de mucho insistir, vamos a leer 15, 16, capítulo 16 de Jueces, versículo 15. Entonces Dalila, haciendo pucheros, me encanta esta traducción, le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo y no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho qué te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando otra vez, como la primera mujer, hasta que él se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. En Reina Valera dice, le abrió su corazón. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad, es decir, le confesó su voto secreto, y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque a fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila lo arrulló a Sansón hasta dormirlo, no me preguntes cómo lo arrulló, con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. Sueño pesadito, confiado en una mujer que lo había puesto 3 veces a prueba, y confiado habiéndole confesado su voto. Otra debilidad de Sansón, pues muy confiado, y pues finalmente puso lo santo y lo sagrado al alcance de los paganos. Vemos la soberanía y el amor de Dios en poner lo sagrado y lo santo en manos de nosotros, que si bien algunos no tan pecadores como Sansón, pues nos pone Dios eso, se pone Dios no al alcance de nosotros, sino que Dios usa personas como Sansón para ponerlo más sagrado al alcance de lo más blasfemo. Bueno, entonces, ya que le cortaron el pelo, Sansón, los filisteos, versículo 20, han venido a capturarte. Entonces se despertó y pensó, haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Se dio cuenta que no tenía pelo, pero no se dio cuenta que el Señor lo había abandonado. ¿Por qué? Porque el voto era no te rapes. Gracias a Dios, hoy no estamos bajo la ley. Pero de todas maneras, una enseñanza aparte de esta, no hagamos votos a la ligera. ¿Sí?
No hagamos votos a la ligera. Señor, te voy a servir y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer tal. No hagas votos. No hagas votos a la ligera con el Señor. Que tú sí sea sí, tú no sea no. ¿Ok? Ni con las personas tampoco, ni tampoco le andes abriendo tu corazón a la gente pagana. ¿En qué sentido pagana? No nacida de nuevo, aunque sea en la congregación. No abras tu corazón más que al Señor. O bien a alguna autoridad confiable, puesta por Dios, como tu pastor, si es el caso, y si en tu corazón sientes poder hablar con tu pastor o con alguien en autoridad, pero que el Señor te dé la paz para hacerlo, hacerlo. Pero en una charla de café que entre hermanos, supuestamente, no abras tu corazón, y menos de lo que Dios está haciendo, porque puede parecer a veces que lo que te está poniendo el Señor es algo en donde puede ser que te vayas a romper todititita lo que tengas por rostro, pero si el Señor así lo está poniendo, y pues hacerlo, y el Señor te enseña algo importante siempre y cuando no sea inmoral, no sea pecado, no sea ilegal o peligroso, pues hacerlo. Va a pasar, va a ser, ¿sí? Entonces, no abrir tu corazón. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Si tú has visto las clases continuamente y las predicaciones, has visto que a mí el cabello me crece como pasto. Igual era igual que yo, le creció rapidito el pelo. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en donde ofrecían sacrificios y alababan a Dios, a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Y cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, se siguieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Y así que los sacaron de la prisión para que los entretuviera, y pusieron en pie entre las columnas que sostenían la azotea. Es decir, eran unas construcciones muy amplias, antiguas, que tenían columnas, pero lo que se usaba principalmente era la azotea, o un segundo piso de lo que hoy se llama el roof garden, muy anglicano el asunto roof garden. O sea, la azotea pues adornada para fiestas con velas y antorchas y toda la diversión. Por eso había 3,000 personas viendo desde la azotea, donde estaba haciendo el escarnio de Sansón, burlándose de él. Y Sansón le dice a uno de los, a quien lo llevaba: ponme donde esté sostenido el templo de este Dios para poderme recargar. El joven, inocentemente, permitido por Dios, lo pone en las columnas que sostenían, por un lado, la terraza o la azotea, y por otro lado, el salón de abajo. La suma de personas entre los 3,000 de arriba y los de abajo, pues yo creo que sería pues más de 5,000 o hasta 6,000 personas, ¿sí? Total que entonces Sansón, en el versículo 28, dice: oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas una vez más. Con un solo golpe déjame vengar a los filisteos. Escúchame muy bien. Por la pérdida de mis ojos. O sea, no fue: déjame, regrésame la fuerza para vengarme de estos porque han blasfemado tu nombre, porque adoran a otro Dios, para mostrar tu gloria y que tú eres Dios de los ejércitos. No, para vengarme mis ojos. Nuevamente, motivos egoístas usados por Dios para que Dios sea glorificado. Lo repito, motivos egoístas para que Dios, en absoluta desobediencia, con un escarnio y con una enseñanza por parte de Dios, pero sobre todo
con un perdón de Dios y la misericordia y la gracia de Dios para oírlo, y de todas maneras ya estaba predestinado para hacer juicio sobre los filisteos. Dice, bueno, aquí dice para vengar mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. A veces me quedo sin palabras. ¿Por qué está en Hebreos 11 mencionado Sansón? El orden de los factores sí altera el producto en este caso. Primero pidió una vez más para vengar mis ojos. Pero después, no dice que le regresó la fuerza y entonces empujó las columnas. Dice, entonces Sansón oró al Señor soberano: acuérdate de mí otra vez, para vengar mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, y ella sabía que su pelo ya había crecido, y tuvo fe. Tuvo fe por su voto nazareo. Por eso está en Hebreos 11 mencionado. Dice, los cuales sostenían el templo, y empujó con ambas manos. Y nuevamente pide en oración: déjame morir con los filisteos. No se suicidó, simplemente pidió justicia. Sí, por sus ojos, pero hubiera dicho: déjame matarlos a todos, pero ahora con una quijada de dinosaurio. No, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes, y de esta manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado en toda su vida. Termina la historia diciendo: más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad a recoger su cuerpo. Los filisteos no hicieron nada, no sabemos si acabó con todos. Lo llevaron de regreso a su tierra y enterraron entre Sora y Estaol, ciudades ya mencionadas, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Fue enterrado junto con su padre. Fíjate cómo el Señor hace todas estas maravillas con gente nada maravillosa, como tú y como yo. Cómo el Señor hace tantas cosas. Y sabes, el Señor que sabe hacer las cosas de una manera en la que nosotros muy probablemente no tenemos ni idea por qué, pero debemos de tener la confianza en nosotros del para qué y el por qué. El para qué, para que Dios sea glorificado. El por qué, porque nos falta a nosotros que Dios siga obrando en nosotros. Te voy a leer Hebreos 11, 32. Dice, ¿cuánto más tengo que decir? Necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y a todos los profetas. A este nivel, la misma palabra de Dios pone a Sansón, a este que te acabo de leer. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir ejércitos enteros. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Finalmente quiero invitarte a que consideres esto. Para terminar, quiero decirte que tu debilidad se convertirá en fortaleza cuando el Señor obre en tu vida por los medios, por las formas, a lo mejor menos esperadas. Nunca van a ser pecado por parte de Dios, obviamente.
la causa primera es Dios, las causas segundas somos nosotros o los medios. Sábete entonces que ten la confianza de confiar en el Señor. Con esto me despido entonces. Te recuerdo nuevamente mi petición de que te suscribas al canal, que le des like a este video, que actives las notificaciones y que lo compartas. Muchas gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y acuérdate que lo más importante de todo esto es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.